Capítulo 106. La clase terminó poco después. Janice parecía una fanática después de la pelea, sonriendo y robando miradas en dirección a Liam. Tenía pocos consejos que darle, ya que el uso de hechizos y técnicas no estaba permitido. Nord parecía enojado al principio, pero luego aceptó el hecho de que Liam era más fuerte. Miró a Liam con aún más respeto. Tuvo el efecto contrario, maldita sea. Liam maldijo. No hace falta decir que la pelea ahuyentó a los nobles intrigantes. Al menos los más cobardes. Había algunos que todavía lo miraban con extrañas emociones en sus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que reciba uno de esos recibos de aceptación forzada, pensó Liam, molesto. Finalmente, llegó el momento de la última clase obligatoria, que era conocimiento mundial. La siguiente clase parecía una mezcla entre una biblioteca y una sala de conferencias. Los libros estaban cuidadosamente apilados aquí y allá, y el espacio estaba iluminado por una luz cálida y acogedora que colgaba del techo. Un anciano aceptó a los estudiantes que entraban, ojos azul oscuro, nariz arqueada, cabello largo y blanco que caía detrás de su espalda, combinado con una cálida sonrisa que lo hacía parecer digno de confianza. Llevaba un ceñi blanco y negro, cosido con adornos colgantes. No hace falta decir que parecía un sabio. Bienvenidos, bienvenidos niños. Por favor encuentren sus asientos, comencemos de inmediato, dijo Gorres Shaw, el maestro de conocimiento mundial. Una vez que los estudiantes encontraron sus asientos, Gorris sonrió para sí y comenzó a hablar. Comencemos con una visión general de los países y continentes. El gran tablero con forma de espejo comenzó a encenderse con varios colores, mostrando una vasta vista superior del mundo. Ciertos países tenían sus propias características y paisajes. El tablero también mostraba ciertas interactividades. Un país en particular tenía espesas nubes negras cubriendo su superficie, que ocultaban la tierra debajo de él. Otro estaba grabado completamente en negro, como si fuera un área del mundo aún por desbloquear. Además de eso, había muchas más tierras. En el mismo centro de este mundo, tenemos Echoria, dijo Gorris, señalando la masa de tierra en el centro del mapa con un largo palo de metal. Echoria es una potencia en términos de país. ¿Todos saben por qué?, preguntó, señalando a una joven que tenía la mano levantada. Por sus vastos recursos, población y milenios de cultivo, explicó con confianza, segura de su respuesta. Gorris sonrió con los ojos entrecerrados, pero su rostro instantáneamente cambió a uno de grave severidad. No. La negación hizo que la chica pareciera sorprendida. Es por una razón, y solo una razón, corrigió Gorris con una mirada severa. Tenemos un cultivador de rango 6 como nuestro gobernante. Los ojos de Liam se abrieron y murmullos de sorpresa se extendieron por la sala de conferencias. ¿Rango 6? Lo máximo que Liam había visto era una bestia mágica de rango 4 con una esfera mental. Aunque eso fue sorprendente, no pensó que estaría ni siquiera cerca de una bestia de rango 5, y mucho menos de rango 6, un rango por debajo de un celestial. Gorris sonrió ante sus reacciones. Sí, un cultivador de rango 6, reiteró. Reina Tires de Echoria. Tales cultivadores son demasiado poderosos para vivir junto con humanos débiles como nosotros. Construyen estructuras y áreas especiales donde, ahora, pueden nutrir sus enormes niveles de poder. Ni siquiera encontrarás una foto de ellos, bueno, si quizás tengas suerte, pero esas personas están mucho más allá de nuestro alcance. Por un momento, Liam se preguntó qué tan poderosa era realmente la reina Tires. ¿Podría extinguir civilizaciones enteras con un gesto de la mano? ¿Cuánto tiempo vivió? ¿Dónde vivía ella? ¿Cómo llegó a ese punto si las técnicas eran tan escasas? Ella no es la única, reveló Gorris con una sonrisa engreída, deleitándose con las miradas fascinadas. Están los vampiros en el este, liderados por Alucard, el señor de la sangre, dijo, golpeando el país con nubes negras que cubrían sus tierras. Ese es un continente entero llamado Corsa, ocupado por diferentes razas, pero presumiblemente liderado por el Pasa de los vampiros. Está el general, con su legión imperial en el norte, viviendo en las llanuras abisales.
Aunque son pequeños en número, son capaces de enfrentarse cara a cara con cualquier país u organización en este momento, señaló. Su palo de metal hacia el pequeño y bloqueado país. Y quizás la organización más fuerte de nuestro tiempo, la Alianza Marcial en Hilali. Están gobernados por los 7 grandes clanes, cada uno de los cuales contiene un cultivador de rango 5 como su mayor. Incluso entre ellos, hay una potencia de rango 6. Estos son solo algunos. Hay muchos más. Algunos incluso están ocultos. Gorry se detuvo para dejar que todo asimilara. La oleada de información fluyó dentro de la mente de Liam y encendió su ambición hasta convertirla en un fuego abrasador. No era más que una hormiga, con la vista puesta en los imponentes picos de las montañas, pero no se podía ver ningún desánimo en su rostro. Yo los escalaré. Incluso ellas empezaron como hormigas y subieron la colina, sonrió Liam. El panorama político es algo que también estudiaremos. Recomiendo optar también por la clase de Historia Mundial. Explicará por qué las relaciones son como son. El resto de la clase estuvo formado por Gorris explicando cómo funcionaban las fronteras, qué países eran aliados y el cruce entre países. Después de que terminaron todas las clases, Liam entró a la gran biblioteca para tomar los libros prescritos para estudiar. Después de eso, entró en su alojamiento, sentado con las piernas cruzadas en cultivo corporal. Estaba organizando la información en su cabeza con una mirada pensativa. Casi ninguno de estos países está aliado entre sí. La Ecoria es neutral. Hilali tiene fronteras estrictas que no permiten que nadie entre. La Legión Imperial es algo de que preocuparse, por lo que dijo Gorris. El general es reservado, pero ese manto suyo se hizo conquistando varias tierras. El continente Corsan tampoco ha tenido ningún contacto con los humanos desde hace mucho tiempo. Cuando terminó con su meditación, dirigió su atención a su índice derecho y aplicó algo de aura y energía mental en él. Al instante, su dedo se convirtió en una niebla oscura, fluyendo libremente a pesar de que ningún aire lo rozó. Para Liam, sintió como si cualquier sensación en su dedo se apagara, reemplazada por una intrincada mezcla de sentimientos fríos que se intercambiaban rápidamente. Finalmente he llenado suficientes huesos para un dedo completo, pensó Liam con una sonrisa. Necesito acostumbrarme a esto. Capítulo 107. Liam completó su entrenamiento matutino y se dirigió a sus clases de especialización adicionales, las que le dio el oráculo. Estudios de raza de Roland Herc, estudios de bestias mágicas de Worquem, forja especializada en bestias mágicas de Jordan Club, inscripción básica de Richard Nash, entre historia mundial, idioma y ¿estudios del reino? Ese fue uno en particular. Liam buscó el nombre del maestro en el índice académico y los resultados fueron un poco preocupantes. El hombre tenía media estrella y ni una sola crítica positiva. El oráculo consideró oportuno que Liam tomara esa clase, así que no lo cuestionó. Comenzó con Roland, el profesor de estudios raciales. Liam ya había olvidado sus apellidos, pero eso no podía importarle menos. Solo unos pocos estudiantes eligieron esta clase en particular. Ninguno que Liam reconociera. Roland tenía una apariencia descuidada que lo hacía parecer un poco borracho, una corta barba de varios días cubría su barbilla, cabello gris y rizado que le caía hasta los hombros, ojos profundos de color ámbar y baja estatura. El primer estudio fue sobre la raza extranjera con la que todos estaban familiarizados, los vampiros. Había múltiples dibujos e ilustraciones que el profesor había mostrado en el tablero reflectante, que tenían mucho más detalle y claridad en comparación con el libro de la infancia de Liam. En la clase, aprendió más sobre los centros de poder vampíricos. Roland incluso prometió traer algún día el nexo de un vampiro para estudiarlo de cerca. Eso resultaría extremadamente útil para Liam, quien podía ver los entresijos de todo con sus ojos. Según las ilustraciones, el corazón de un vampiro no se parecía en nada al de un humano, tenía forma esférica, casi del tamaño de una pequeña bola de boliche. Venas en forma de zarcillos colgaban de la superficie carmesí, carnosa y casi brillante, que transformarían, refinarían y purificarían la sangre. Los estudios de bestias mágicas eran otro campo que le interesaba a Liam, que era la siguiente clase.
Ya había adquirido una gran cantidad de experiencia luchando, matando y siendo atacado por muchos de ellos. La clase proporcionó respuestas a algunas de las preguntas que tenía Liam. War era un hombre corpulento e intimidante con una barba oscura, espesa y bien recortada. Tenía un ceño natural en su rostro, pero tenía un tono suave cuando hablaba. Por extraño que parezca, Rin también estaba allí, una mirada inusualmente concentrada en su rostro pálido. La clase trataba principalmente sobre la fuerza que alguien necesitaba tener para luchar contra bestias mágicas de rango 4, así como las diferentes especies y capacidades de cada uno de los rangos, comenzando con los mortales. Luchar contra humanos de nivel cenit era un asunto completamente diferente. Las bestias mágicas tenían solo dos centros de poder, el cuerpo y el núcleo, siendo el primero la principal destreza con la que luchaban. Los sinis humanos, por otro lado, tenían tres centros de poder, cada uno de ellos extremadamente mortal por sí solo. En pocas palabras, para matar una bestia de rango 4, necesitarías un centro de poder en el mismo nivel que ellos. El más común de ellos era el cuerpo, ya que era relativamente el más fácil de avanzar, seguido por el núcleo y el mar de la conciencia. Para Liam, sin embargo, fue al revés. Despertó su esfera mental antes que su núcleo, y ya estaba en el puesto 3 en cuanto a cuerpo cuando finalmente lo hizo. Por supuesto, matar con solo un cuerpo de rango 4 no fue suficiente. Se necesitaba al menos un grupo experimentado de 5 personas con un cuerpo clasificado como cenit para tener una oportunidad segura de matar, pero ese ejemplo consideraba que sus otros centros de poder eran débiles. La siguiente clase era la que más entusiasmaba a Liam, además de las inscripciones básicas. Jordan era un hombre alto y desgarbado, sin pelo en la cabeza. Tenía bolsas oscuras debajo de los ojos negros y su voz sonaba como dos trozos de papel de lija frotándose uno contra el otro. Había solo un puñado de estudiantes en esta clase, pero, por extraño que parezca, Rin también estaba allí. A diferencia de las otras salas de conferencias, esta tenía una gran mesa de forja con inscripciones, una de ellas con herramientas de diferentes formas. Había mesas de forja similares frente a los escritorios de cada estudiante, pero era demasiado pronto para comenzar. Muy bien, antes de comenzar, si hay alguien con un método de forja relacionado con bestias mágicas, encuéntrame después de que termine la clase. Jordan comenzó a explicar cómo reparar, purificar y fortalecer objetos mágicos hechos por bestias con varias técnicas de forja. Sacó partes de bestias de rango 3 para trabajar y mostró ejemplos mientras enseñaba sus métodos. Algunas cosas que Rogan ya le había enseñado a Liam, un recordatorio de la habilidad del excéntrico herrero, pero la mayoría de las otras eran técnicas desconocidas extremadamente útiles para las necesidades de Liam. Especialmente el aspecto de resistencia, que podría resolver el rápido deterioro de sus espadas. Con la forja, uno tiene que cambiar un aspecto de la fuerza por otro. Por ejemplo, si desea aumentar el filo de sus espadas, debe disminuir la resistencia y la fuerza general, explicó Jordan, limpiando su mesa frotándola con un paño blanco. Por supuesto, esta compensación disminuirá una vez que se mejore la forja en general, pero así es como es. Y la academia ofrece materiales a un precio económico si los buscas. Eso es todo por hoy. Liam esperó hasta que la clase estuvo algo vacía antes de acercarse a Jordan. Rin también se quedó atrás, lo que hizo que Liam pensara que ella también podría tener algún tipo de método de forja relacionado con las bestias mágicas. Profesor, si le hablo de mi método de forja, ¿podrá contárselo a otros aquí? Liam preguntó en voz baja. Se llevó una mano a la boca para que la distante Rin no pudiera leer sus labios. La forja primordial era un método de forja incompleto, poco ortodoxo y mortal, pero tenía un potencial enorme. No quería arriesgarse a ponerle una diana en la espalda. El juramento vinculante no me permite contarles ni siquiera a los miembros de la realeza sobre tus habilidades especiales. Eres libre de hacerlo, muchacho. Liam asintió con firmeza y luego explicó. Los ojos de Jordan se abrieron lentamente mientras escuchaba. ¿Existe tal método de forja? Liam notó que Rin fruncía levemente el ceño, pero no esperaba la reacción exagerada de Jordan. Capítulo 108.
Jordan se tomó un momento para recuperarse de su sorpresa y se quedó pensativo en silencio. He pasado toda mi vida forjando con bestias mágicas, pero nunca me he encontrado con un método de forja como el tuyo. Incluso el mío solo llega a tomar la dureza y la fuerza de una bestia mágica, nunca la habilidad innata. Liam tarareó sin comprometerse. No sería una vergüenza que un profesor le preguntara a su alumno cuál es su método de forja, ¿verdad? Preguntó Jordan con ojos esperanzados y una sonrisa irónica, pero Liam negó con la cabeza. Lo haría, pero no puedo. Este método de forja fue herencia de mi padre. Él me hizo jurar que nunca se lo daría a nadie. Jordan tarareó lentamente comprendiendo, con un poco de arrepentimiento en sus ojos. Incluso si te pago 200. 000 piedras. Ofreció con una mirada suplicante. Liam se demoró una fracción de segundo, pero finalmente sacudió la cabeza. Ya veo, bueno, es justo. ¿En qué necesitas mi ayuda? Liam procedió a darle a Jordan una lista de las cosas con las que necesitaba ayuda, principalmente como imbuir una espada con una voluntad completa, fortalecer la resistencia de sus espadas y formas de disminuir el inconveniente en su esfera mental sin disminuir la potencia de voluntad de la bestia. Jordan asintió y lo despidió después de algunas preguntas, atendiendo a Rin que se quedó atrás. Liam tuvo un breve descanso antes de dirigirse a su siguiente clase, Inscripciones Básicas de Richard Nash. Eligió ese momento para cultivarse y entrar al salón académico, un área que consiste en cortesías para que los estudiantes participen. Cerca de allí había restaurantes grandes y elegantes que contenían un menú casi interminable y comidas de calidad real. La mayor parte del tiempo, los estudiantes se reunían allí para socializar, lo que significaba que el aire casi siempre estaba ruidoso. Liam pasó entre las hordas de hombres y mujeres jóvenes, mostrando su ficha para recoger una gran porción de delicias de la señora del almuerzo, antes de encontrar un lugar apartado en un rincón para cenar. Svein también estaba allí, charlando encantadoramente con un grupo de chicas. Nessa probablemente estaba en los laboratorios de alquimia y Nord definitivamente estaba en los salones de batalla. Aún así, Liam no pudo evitar sentir varias miradas sobre su figura, pero estaba demasiado concentrado en sus reflexiones como para prestarles atención. No creo que aprenda a inscribir completamente aprendiendo los conceptos básicos. Blood Weaving es demasiado único y diferente. No había dado 10 bocados antes de que una hermosa noble, cabello escarlata y labios carnosos, unos años mayor que él caminara hacia su mesa. ¿Eres Lawrence? Preguntó ella con curiosidad, sus seductores ojos de rubí fijos en los dorados de él. No, respondió con indiferencia, tomando otro bocado de su comida. Mentiroso. Eres Lawrence, el vagabundo de ojos dorados, ¿no? Liam casi hizo una mueca. Solo dije que no. ¿Eres tonto? Grosero. Solo quería saludar. Liam se encogió de hombros con indiferencia y luego continuó comiendo. La niña pisoteó con ira y caminó de regreso a su grupo, que lanzó miradas de desprecio y reivindicación a Liam. Vagabundo de ojos dorados. ¿Qué clase de apodo retrasado es ese? Un largo suspiro escapó de los labios de Liam. No puedo tomar un descanso. Pasaron unos minutos después de tal interacción, y esta vez. Rin, de todas las personas, se acercó a su mesa. Liam ya la había notado merodeando por la cafetería, mirándolo durante un buen minuto y finalmente dirigiéndose a su mesa con una gran porción de comida. Ella lo miró solemnemente y le indicó con un gesto si estaba bien sentarse frente a él. Liam lanzó otro suspiro cansado y casualmente se encogió de hombros, apresurándose a terminar el plato que le quedaba. Conversar con una chica sorda cegaramente sería un placer amargo. Rin hizo una serie de gestos que parecían tu método de forja, ¿cuál es?, que repitió dolorosamente una y otra vez hasta que Liam finalmente entendió. Al final, Liam se encogió de hombros con una risa engreída. Las finas cejas moradas de Rin se fruncieron momentáneamente con ligera molestia. Con un suspiro de derrota, decidió empezar a comer. Un agudo y sereno repique de campana sonó en las esferas mentales de todos, marcando el final de su descanso.
Liam llenó el resto de su comida y se dirigió directamente a la clase de inscripción básica, junto con los jóvenes dispersos que siguieron sus propios caminos. Sin embargo, se dio cuenta rápidamente de que la clase de inscripción estaba repleta de más estudiantes que cualquier otra clase, incluso las obligatorias. Había caras que Liam no reconoció, lo que atribuyó a que otros compañeros se unieron a su conferencia. Incluso aquellos que Liam conocía estaban allí, incluido Nord, el delincuente maníaco de las batallas, y Svein, el mujeriego, sus respectivos apodos dados por sus compañeros de clase. Supongo que las inscripciones son demasiado importantes para dejarlas de lado, se dio cuenta Liam, encontrando un asiento vacío en la parte de atrás. Después de un breve respiro, un maestro se teletransportó al frente como de costumbre. De todos los profesores de Liam, este parecía el más elegante, cabello rubio suave, ojos azules y una cara cuadrada que combinaba bien con su sólido traje blanco. Soy Richard, presentó brevemente, sus ojos caídos recorriendo a los estudiantes. Después de una breve introducción, comenzó instantáneamente. Revisaré el tema desde cero para nuestros estudiantes más nuevos. Las inscripciones constan de 3 aspectos: tinta, significado y vínculo. Estos aspectos deben trabajar juntos como un frente unido para crear cualquier técnica, hechizo o maravilla imaginable para la mente humana, que debería informarle sobre sus infinitos requisitos de profundidad y comprensión. Richard caminaba por la sala de conferencias, sus afiladas botas de cuero golpeaban la plataforma de madera. Las inscripciones tienen sus propias fortalezas y debilidades, especialmente en aquello en lo que se centran. Crear hechizos únicos, mejoras, inventar técnicas y, en general, construir una construcción con inscripciones, son diferentes tipos de especializaciones. De repente, el cabello de Richard se volvió blanco y brillaba intensamente. Sacó una simple espada larga hecha de acero de su anillo y luego la estiró hacia adelante. Cada hilo de su cabello se extendía y fluía alrededor de la hoja, entrelazándose con movimientos ágiles y dejando una marca grabada con cada cabello. Al final, la espada larga parecía mucho más ornamentada con líneas blancas increíblemente precisas en su superficie brillante, formando un patrón intrincado. Sorprendentemente, Liam notó que ninguna de las líneas se cruzaba entre sí. Capítulo 109. Richard se tomó un momento para dejar que los estudiantes se calmaran. Habían estallado en fuertes exclamaciones de sorpresa y asombro. Esta es la especialización de mi familia, mejoras instantáneas. Puede parecer simple y fácil, pero te aseguro, no lo es. Nos tomó siglos llegar a este punto. Así es como mejoran este tipo de métodos. Prueba y error, repetición y ajuste constante. Richard convocó a un muñeco de entrenamiento estándar, con forma humanoide y hecho de acero sólido, y luego golpeó ligeramente el aire de arriba a abajo. El muñeco de entrenamiento se partió por la mitad, calmando el aire con un silencio sorprendido y asombrado, pero la espada se hizo añicos justo después. Tal es el poder de las mejoras, pero todo tiene sus límites. Aunque mi espada puede matar a un hombre o una bestia de un solo golpe, tiene un uso único y lleva mucho tiempo fabricarla. La tinta en esta situación estaba imbuida dentro de cada hilo de mi cabello. Ya los había almacenado con los significados y los enlaces los hice yo. Richard notó las miradas confusas y sonrió levemente. Los significados se hacen con el mar de la conciencia. Más específicamente, con la energía mental. No te preocupes, aprenderás a hacerlo. Tiene una conexión directa con la tinta, ya que es una expresión de esos significados que has creado. Sin embargo, puedes ser creativo con la tinta misma. Estoy seguro de que todos habéis visto a personas inscribiendo utilizando diferentes herramientas. Algunos asintieron, incitándolo a continuar. Los factores externos ayudan a controlar la tinta y crear los circuitos que los conectan, pero lleva tiempo aprenderlos y posiblemente podrían perder algunos de los significados imbuidos. Por otro lado, el vínculo, realizado por la tinta que contiene los significados, debe estar libre de cualquier tipo de error que impida expresar el hechizo. Este aspecto es el que determina si tu inscripción funciona o no. Es la parte más difícil de hacer, ya que incluso el error más pequeño hará que tu hechizo salga mal o no funcione en general.
La única razón por la que he hecho el mío tan rápido es por la gran cantidad de veces que he repetido la misma inscripción. Requiere estudio, práctica y memorización constantes, pero tenemos algunos ejercicios para ayudar con eso. Convertirse en un maestro de inscripción es extremadamente útil, sin mencionar que paga muy bien. Hice mi primera inscripción exitosa en aproximadamente 4 años, pero podría llevarles a todos mucho antes. Richard dedicó el tiempo restante a responder preguntas y despidió la clase después de recetar los libros necesarios. Cuando la sala de conferencias se vació, esta vez por completo, Liam repitió lo mismo que hizo con Jordan. Aunque incrédulo y conmocionado al principio, el rostro de Richard se volvió pensativo y conflictivo un momento después. Eso no puede ser seguro. En absoluto. No ha sufrido ningún daño físico o mental, ¿verdad? Liam negó con la cabeza. No es seguro. Pero he tenido cuidado de no excederme ni sobrepasar mis límites. Tengo buena tolerancia al dolor. Richard asintió lentamente, con los ojos fijos en los de Liam. Es realmente sorprendente y haré todo lo posible para ayudarte. Te prescribiré algunos libros especiales para que los estudies y te ayudarán a comprender mejor los métodos poco ortodoxos. Liam asintió y se fue después de algunas preguntas más. Esas eran las clases del día, y podía pasar el resto estudiando, entrenando o cultivando. Justo cuando salía de la sala de conferencias, la misma chica de ojos rubí de antes se le acercó, junto con su gran grupo de matones. Ella sonrió condescendientemente, acercándose a Liam y abofeteándolo tan fuerte como pudo. El rostro de Liam se sacudió hacia un lado, lo que lentamente devolvió a la chica con una mirada mortal. Te reto a que me pegues, Bea. La mano de Liam se volvió borrosa. Lo único que se oyó entonces fue un fuerte crujido, como si un látigo hubiera desollado la carne. La niña salió volando y finalmente se estrelló contra la pared de un pequeño alojamiento, quedando inconsciente y desplomada. A Liam no le importaba contener su sed de sangre y presionar a los que quedaban. Retrocedieron e inconscientemente dieron un paso atrás, temiendo genuinamente por sus vidas. Justo cuando dio un paso hacia ellos, la ficha académica de Liam comenzó a brillar, haciéndolo fruncir el ceño. Antes de que pudiera aliviar la presión, su cuerpo y su mente fueron arrastrados a una nueva ubicación, una habitación bien decorada y profusamente amueblada. Probablemente estaba en una de las torres, a juzgar por el panel de vidrio en el extremo opuesto de la habitación, a través del cual se veía todo el terreno de la academia. Ya estás causando problemas, dijo el director Reye, sentado detrás de un escritorio de caoba con las manos entrelazadas. Liam instantáneamente se levantó del suelo y saludó tranquilamente al director. Ellos empiezan. Lo sé, muchacho. Serán disciplinados minuciosamente. No es por eso que te he llamado aquí. Liam se sintió confundido. Un mal presentimiento surgió en su pecho a pesar de las sutilezas del director. Entonces, ¿por qué me llamaste aquí? Los ojos del director se volvieron duros. Quería esperar hasta que tuvieras todas las clases necesarias, pero no quisiera que mataras a ninguno de mis alumnos. Liam exhaló un suspiro y bajó la cabeza, levantándola con un rostro oscuro. Déjame adivinar, ¿el oráculo? Reye permaneció en silencio, pero eso fue respuesta suficiente. Verá, a través de nuestro amigo Oracle, descubrimos quién podría convertirse en una amenaza o un alborotador en un futuro cercano. La mayoría de la gente piensa que son los nobles, están increíblemente equivocados. Esos mocosos mimados son demasiado verdes. Es de tu clase lo que más nos preocupa. Tú, el mudo, ese niño de ojos rojos y los demás. Tú especialmente. El director Reye habló con total naturalidad, pero Liam parecía severo. Cálmate, no te expulsarán. Eso solo puso más nervioso a Liam. ¿No lo soy? ¿Por qué? Reye permaneció en silencio. Sus viejos ojos tenían una luz oscura. Quizás demuestres que eres útil. Solo anda con cuidado hasta entonces. Ante el mostrador de Liam, Reye agitó su mano, teletransportándolo de regreso a la puerta principal de su alojamiento. Maldijo, entró y cerró la puerta detrás de él, lanzando un suspiro tranquilizador.
¿Qué están tramando estas personas? No me llamó por mi nombre real, así que probablemente no sepan que soy un fugitivo. La mirada de Liam se volvió oscura cuando comenzó a cultivarse. Como sea, mientras no me maten, tendré tiempo suficiente para pensar en un plan. Capítulo 110. Los estudios y la cultivación de Liam continuaron. El cultivo, la batalla, el conocimiento mundial, la historia mundial, los estudios raciales, la forja y más revelaron innumerables piezas de conocimiento intrigante. Liam pasaba la mayor parte de su tiempo libre en las salas de expansión y estudiando, dejando poco tiempo para disfrutar. En primer lugar, la cultivación era realmente la clase más fácil de realizar, especialmente para Liam, ya que tenía un interés genuino en el tema. También aprendió el truco de la transmisión mental con bastante rapidez. Solo funcionó si la persona con la que te estás conectando quiere que tú te conectes con ella, y la práctica fue la clave para aprenderlo. Por lo tanto, Liam tuvo que emparejarse con Nord de entre todas las personas, ya que nadie más quería trabajar con ninguno de los dos. Todo era un desafío para el niño y los estudios no fueron la excepción. Prueba, ¿funcionó? Liam transmitió a la esfera mental de Nord. La mirada de sorpresa mezclada con derrota en sus ojos bermellones indicaba éxito. Belia se sorprendió de que Liam lo aprendiera en una semana, especialmente porque a ella le llevó más de un mes. Como recompensa, ella le dio 5000 piedras, ora, y una introducción temprana al siguiente tema, lo que le reunió aún más enemigos. Maravilloso. Por otro lado, la batalla era algo en lo que Liam sobresalía como ningún otro. Cada día, parecía que sus compañeros de clase estaban cada vez más abatidos por perder contra él, excepto Nord y Rin, quienes se esforzaban más en cada sesión, para deleite de Janice. Mientras tanto, sus sesiones de forja iban bien. Finalmente pasaron a usar cadáveres de bestias mágicas para forjar armas pequeñas pero poderosas. Jordan le prestó especial atención a Liam. Para consternación de todos, él también los eclipsaría en ese tema, sin darse cuenta de su experiencia previa. Rin tampoco había cedido. Durante sus pausas para el almuerzo, ella se sentaba frente a él en silencio, haciendo sus gestos habituales y recibiendo un encogimiento de hombros. ¿Espera que eventualmente se lo diga? Liam negó con la cabeza. Lo que más lo sorprendió durante sus estudios fue cómo sucedió realmente la Guerra de los 1000 años y cómo existieron los Asura. Los registros antiguos, que aparentemente tenía la Academia, mencionaban que el mundo entero estuvo en un estado caótico durante 1000 años, hace aproximadamente 3000 años. La profesora de historia de Liam, Norris Hest, incluso sacó ilustraciones de cómo eran los antiguos Asuras. Eran especies humanoides gigantes de 6 brazos, que medían de 3 a 5 metros de altura. Sus pechos, brazos, piernas y puños estaban extremadamente cincelados y definidos, envueltos en lo que parecían marcas y patrones antiguos, la superficie era reflectante, como una densa aleación de metal. Por el contrario, su piel estaba bronceada. Era la defensa natural de su cuerpo, explicó Norris, y se decía que era extremadamente difícil. En comparación, incluso más duras que las bestias mágicas. Liam no sabía si era exagerado, pero sus ojos agudos eran de un tono carmesí, y su cabello salvaje, brillante como la nieve, fluía libremente detrás de sus espaldas o estaba puntiagudo hacia arriba. Incluso había dibujos de los pantalones que llevaban, pantalones a cama sueltos sin color específico, colgados de una faja similar en la cintura. Cada dibujo que Liam vio de ellos tenía esa cara de ira, como si quisieran devorar el mundo. Bueno, resulta que sí. Al menos, según la historia, querían devorar la tierra y a todos sus habitantes con sus feroces fauces, revestidas de dientes humanos, pero increíblemente más afilados. Las hembras de Asura eran presumiblemente iguales, pero aparentemente la especie no tenía ninguna capacidad de reproducción y su origen aún se desconoce. Ni siquiera había registros sobre sus centros de poder o habilidades únicas. Ni siquiera los archivos académicos lo sabían. La guerra terminó cuando todos los países humanos se aliaron temporalmente para luchar contra ellos. Después de una batalla implacable, los Asuras se habían extinguido a partir de ese momento, sin pío ni susurro.
Lien también aprendió sobre la antigua raza Sion, de quien los humanos habían obtenido las runas sionicas. También tenían forma humanoide, excepto que eran mucho más desollados. Las cabezas en forma de caballo no los hacían parecer agradables en lo más mínimo, y un círculo hueco pero brillante colgaba en la parte superior, como una especie de corona alienígena. Dentro del hueco de la corona, se reconoció la runa sionica Liem, flotando libremente. Además de eso, no tenían otras características distintivas. Los siones también desaparecieron. Bueno, el término correcto estaría extinto, ya que fueron masacrados en grandes cantidades y cultivados por sus runas. Pero presumiblemente todavía estaban vivos, escondidos en algún lugar seguro, lejos de las manos humanas. Mientras tanto, el idioma consistía en aprender sobre casi todas las lenguas del mundo explorable, vampírica, enana, élfica, incluidos los países circundantes que limitaban con Echoria. Lien decidió aprender todos y cada uno de ellos, por si algún día se utilizaban, pero se centró principalmente en lo vampírico. La última y más peculiar clase fue Estudios del Reino. Lien se dirigió a un pasillo apartado de la sala de conferencias y luego se encontró con una pequeña habitación que apenas albergaba a 2 personas a la vez. De espaldas a la puerta de entrada estaba un hombre que estaba sentado detrás de un escritorio de mármol y escribía con una pluma. «Señor Kilber». Lien gritó, lo que provocó que el hombre se diera vuelta. Kedlo Rorwall era de mediana edad, pero apenas lo parecía, cabello corto canoso, bolsas oscuras bajo sus ojos caídos de color ámbar y 3 líneas de tensión que surcaban su frente. «¿Qué deseas?», preguntó impacientemente con el ceño fruncido. «Estoy aquí para la clase», dijo Lien. La palabra clase era una exageración. Kibler pareció sorprendido. «Eres», pronunció, con una amplia sonrisa creciendo en su rostro. «Bueno, entra». Lien asintió y caminó por el reducido espacio, sentándose en la pequeña silla frente a un tablero más pequeño. «Disculpe mi falta de alojamiento. No he tenido ningún estudiante en aproximadamente 5 semestres, así que me han reasignado a esta habitación», dijo Kibler con amargura. Lien asintió lentamente en señal de comprensión, preguntándose por qué estaba allí en una clase así. «Bueno, el nombre correcto para esta clase debería ser Teoría del Reino, ya que este tema no está confirmado», explicó Kibler. «En esencia, lo que teorizo es que existen diferentes ámbitos». Lien tarareó comprendiendo, ligeramente interesado. «Me han llamado loco más de una vez, pero sé que esto es verdad». Kibler hizo un gesto apasionado. «Piénselo, ¿a dónde se han ido los celestiales, además de las herencias que dejaron? ¿Qué pasa con los asuras? La historia dice que están extintos, pero eso es una tontería. Simplemente desaparecieron un día. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.